se reúnen o se incorporan a la emisión. No me llega ningún correo. Creo que no van a poder enviarlo. Creo que no me aparece correo de ninguno. Ay, qué complicado esto. Bueno, si gustan, voy a poner otra vez la presentación. Tal vez en eso ustedes me pueden indicar si se ven. Ok. Gracias, Sandra, muy amable. ¿Y el sábado pasado lograron verlas? Si ustedes me pudieran indicar, vamos a ver si pueden ver ahí si corren las diapositivas. O no van corriendo, si ustedes fueran tan amables. Ok. Okay. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, Hugo. Entonces, la semana pasada no las pudieron ver, ¿verdad? Y ahorita creo que todavía no logran verlo. Ok, Jonathan, muchas gracias. Sí, se escucha, sí me escuchan y sí ven la presentación. Ah, perfecto. Entonces, ahora ya podemos continuar. Les agradezco su ayuda. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a... Voy a dejar de compartir otra vez. Y vamos a hacer esto. Okay. Me gustaría saber si cuando la puse en presentación la pudieron ver o la ven ahorita así. Si lo vemos una, o si la pudieron ver cuando hice que corriera en presentación. Ok. Muchas gracias, Mariana Fernanda, le agradezco. Ok. Ok, ahorita sí corren entonces. De todos modos, ustedes me indican si no logran ver mi presentación. Entonces, mire, pues platicábamos nuevamente, ¿verdad? Si yo sé que existe el grupo de Telegram, muchas gracias por la invitación, pero igual no nos dejan. Yo volví a preguntar en la coordinación si podía yo agregarme con ustedes, pero me dijeron que no. Entonces sí se me complica un poquito porque no lo puedo hacer. Entonces, miren, pues, yo por este medio, por correo, les voy a hacer llegar. Igual también me dijeron que en diapositivas no les podía hacer llegar. Entonces yo voy a hacer un documento con esas diapositivas de la semana pasada y se las voy a enviar para que todas las puedan recibir por correo, para que ustedes las puedan leer, para que sea más fácil y no se me quede ninguno sin poderlas ver, ¿verdad? Entonces, pues ya que me dijeron que sí se podían ver, si quieren vamos a trabajar esta semana así como las tengo y la próxima semana volvemos a preguntar a ver si pasan en presentación, porque no me gustaría hacerlo en presentación y que no las pueda compartir con ustedes o que ustedes no las puedan ver, ¿verdad? Entonces, bueno, pero como ya me dijeron que sí se ven, muchas gracias por su ayuda, les agradezco un montón. Y la verdad que, miren, es complicado porque no es lo mismo dar clases en presencial que en la computadora, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa y la computadora, como dicen por ahí, nos atropella un poquito la tecnología, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Bueno, entonces, pues ya
ha pasado bastante tiempo, yo creo que ya los compañeros ya se pudieron unir. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos nuevamente. Esta es nuestra semana número 2 del curso de Derecho Procesal de Familia, ¿verdad? Nuestro tema a tratar en este día es el origen y la importancia de la familia. Miren, las primeras 2 o 3 semanas, pues es un poquito tedioso, la verdad les digo, porque a la mayoría no les gusta la doctrina, es un poquito aburrido, pero igual es como la introducción que nosotros pues tenemos que dar ya para pasar a la parte práctica. Entonces todavía esta semana y la otra semana todavía vemos un poco doctrina, ¿verdad? Hasta la semana número 4, nuestro sábado número 4, entonces ya empezamos a ver un poquito más ya de lo que es práctica, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a continuar. Entonces, hablando del origen y de la importancia de la familia, vamos a establecer, ¿verdad?, que la familia es una institución histórica y jurídica de más profundo arraigo a lo largo de las distintas etapas de la civilización y que su origen se remonta a los albores de la humanidad. Su existencia es independiente del orden jurídico, ¿verdad? Pues la familia es una institución que no nace a través de la norma o de la ley, sino que su existencia es natural, ¿verdad? Y sus fines, pues, es la protección y la permanencia de la misma. Entonces, vamos a empezar a correr la diapositiva. Y vemos, ¿verdad? Hablemos un poco del origen de la familia. Vamos a hablar del origen de la familia esta tarde desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista jurídico. Vamos a iniciar desde el punto de vista sociológico. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? La familia, el origen de la familia, pues se dio en la época primitiva. El hombre obligatoriamente se agrupó, por necesidad tuvo que agruparse para poder distribuir sus alimentos, ¿verdad? Porque pues algunos conseguían determinado tipo de alimento y no podían sobrevivir comiendo solo lo mismo, ¿verdad? Y otros pues conseguían otra clase de comida, entonces esa misma necesidad los hizo agruparse, ¿verdad? Para poder ellos compartir los alimentos. Como podemos ver, unos se dedicaban a la caza de animales, otros se dedicaban a la pesca, otros se dedicaban a la siembra, a los cultivos. Entonces compartían, esos alimentos eran compartidos y pues les servían para poder sobrevivir. El hecho de agruparse, ¿verdad? También les permitió gozar a todos los hombres aparte de los alimentos, pasó a ser una necesidad, ¿verdad? Para ellos, también para enfrentarse a los peligros que corrían, ¿verdad? por ser una pequeña sociedad. Y entonces también pues, se tuvieron que agrupar para poderse defender, ¿verdad? De los peligros que acechaban en ese momento. La sociedad pues en ese momento dejó de ser homogénea para volverse heterogénea y al tener pues cada uno de ellos descendencia, pretendían independizarse, ¿verdad? Con respecto a las demás civilizaciones que se iban dando en ese momento. Hablemos de cómo inició la organización social, ¿verdad? Hablamos de la civilización de los primitivos y conforme fueron avanzando las épocas, pues se llegó a los gens. Los gens era un grupo de individuos también, ¿verdad? Las cuales se agruparon también porque tenían la creencia de que ellos todos descendían de un mismo progenitor o que los unían vínculos de sangre o lazos de parentesco. Y podría ser que el pariente que ellos consideraban que los unía pudiera ser un hombre, ¿verdad? O pudiera ser un dios. Entonces, de ahí nacieron las gens. Los gens tenían a una persona que era el pater familia o el jefe de la familia, ¿verdad? Quien era el que tomaba las decisiones de lo que sucedía con todos los miembros que constituían las gens. Conforme las gens fueron aumentando, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hay mucha población o muchas personas, pues no todos tenemos las mismas ideas, ¿verdad? No todos queremos lo mismo y aquí pues no fue la excepción. Y dentro de los gens se fue dando los clanes y los clanes pues también, ¿verdad? Eran grupos más pequeños que existían dentro de los gens que también se creían que tenían vínculos, ¿verdad? De parentesco entre ellos, pero
que ellos querían ser más independientes, ¿verdad? Querían ellos separarse de los demás y ya cada clan tener su propio jefe, por decirlo así, ¿verdad? El propio pater familia. Entonces ahí también se dieron los clanes. En los gens, la figura del jefe pater es como lo que nosotros conocemos en algunos países como los reyes, ¿verdad? Eran los que mandaban. Y pues dentro de los clanes, con el transcurso del tiempo, conforme fueron evolucionando, pues los clanes se convirtió lo que nosotros hoy conocemos como la familia, ¿verdad? Entonces se ha ido dando cómo se ha ido organizando la familia a través de los tiempos. Pero esto es desde el punto de vista de la sociología. Así ha crecido o ha nacido la familia para la sociología. Ahora veamos el origen de la familia desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, pues es un poquito más complicado, ¿verdad? Aquí ya nos vamos a los estudiosos del derecho, ¿verdad? Que hemos venido hablando desde la semana pasada, a esos pensamientos, a esos criterios que los estudiosos del derecho han tenido, en este caso con respecto a la familia. Y para iniciar, pues vamos a hablar un poco de Friedrich Engels o de Federico Engels, que es uno de los estudiosos del derecho y uno de los autores más reconocidos para el derecho, ¿verdad? Y el criterio de Federico Engels en el año de 1860, para él no existía una historia de la familia. Para él no había una base, no había una historia de donde ellos poder tomar desde dónde se había originado la familia. Entonces, para Federico Engels, el inicio de la familia se dio a través del Pentateuco de Moisés, ¿verdad? Esos 5 libros que Moisés creó y que todos sabemos que forman parte de la Biblia, ¿verdad? Esos 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y para Federico Engels, ahí empezó la forma patriarcal de la familia. Entonces, para Federico Engels, desde el libro de Moisés, de estos 5 libros de Moisés, sí origina la familia. Pero con el transcurso del tiempo, los estudiosos del derecho siguieron investigando, siguieron presentando sus criterios, y en el año de 1861, ¿verdad?, se creó una publicación de un también prestigioso estudioso del derecho llamado Bachofen. Él hizo su obra o creó la obra del derecho materno, ¿verdad? Desde ahí, con esta obra se marcó el inicio de la historia de la familia para todos los estudiosos del derecho, ¿verdad? Él, en su libro, en su obra, Derecho Materno, él habla pues de la filiación de ese parentesco, pues el mismo nombre de su obra nos lo dice, ¿verdad? Materno. Para él pues empezó la familia a través del matriarcado. Pero igual, ¿verdad? Fueron avanzando los estudiosos del derecho, las investigaciones que ellos realizaron, y pues en el año de 1871, el norteamericano Lewis Henry Morgan también presentó un libro, ¿verdad? Su libro se denominó Sistemas de consanguinidad y afinidad en la familia humana. Y ahí, pues con la obra de Morgan, se empezó a ver el criterio de que la familia debía de ser por lazos consanguíneos, ¿verdad? Y por afinidad, como nosotros conocemos con el matrimonio y los parientes, pues, de los cónyuges, ¿verdad? Para Morgan, desde ahí empieza el origen de la familia. Entonces, como podemos ver, los estudiosos del derecho, cada uno de ellos tiene diferente criterio, ¿verdad? De cómo se originó la familia. Ahora veamos entonces a la familia desde otro punto de vista, ¿verdad? Pues como hablamos, los nuevos estudios que realizaron los estudiosos del derecho ha hecho difícil que se haga un solo criterio desde cuándo se inició y se desarrolló la familia, ¿verdad? Porque para ellos no existe una secuencia lógica, no existe una historia de cómo los pueblos y las regiones fueron convirtiéndose en la familia. Para el Imperio Romano, también es verdad, esta es otra historia con el derecho romano. En el derecho romano, ellos ahí predominaban 2 instituciones, que es la agnación
o el parentesco agnaticio, le llaman ellos. Este parentesco se fundamenta en el pater familias y se supone que pues no necesariamente hayan lazos de sangre dentro de las personas para que sean familia, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien quería reconocer a través de un testamento a una persona como su hijo, pues a través de la agnación ellos tomaban la figura y decían, bueno, entonces el Señor reconoció a Pedro, por decirlo así, en un testamento como su hijo, entonces él es parte de la agnación, él es pariente por elección de la persona. Entonces, para los romanos, a través de la agnación, no era necesariamente la sangre la que unía a las personas como familia. En el Imperio Romano también estaba la cognación. Esa cognación también era parentesco, pero ahí sí era parentesco por consanguinidad, ¿verdad? Basado en el vínculo de sangre que existía entre las personas. Pero para la cognación, ese vínculo de sangre existía exclusivamente con la línea de la madre, con la línea materna. Entonces, en el Imperio Romano, ellos eran más patriarcales. Entonces, la cognación no iba de la mano con sus creencias, ¿verdad? Entonces, no tuvo tanta relevancia como la agnación en el Imperio Romano para establecer los vínculos de parentesco. Entonces, para los romanos, la agnación era la manera de hacer los vínculos de parentesco. Ahora veamos la importancia de la familia. Bueno, la importancia de la familia y su regulación. Sabemos que la familia es considerada como el centro o el núcleo de la sociedad y en la actualidad, pues la familia es importante en cuanto a que existe una relación de parentesco. Hay dentro de la familia una noción de comunidad, también de solidaridad entre sus miembros y que se va a aplicar en todos los terrenos, ¿verdad? En el afectivo, en el moral, en el económico. Entonces, pues como podemos ver, la familia es de suma importancia para la sociedad. Y pues no podemos negar que a través de los siglos y en las diferentes estructuras sociales, la familia ha tenido una importancia, como hablábamos, como centro y como núcleo de la sociedad. Más adelante vamos a ver pues que la familia no va a comprender solamente un matrimonio, ¿verdad? Pero en la historia, pues eso era lo que predominaba, ¿verdad? La familia que estaba conformada por mamá, papá e hijos era el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Y pues es de suma importancia para todas las sociedades del mundo por esas actividades jurídicas que hay dentro de la sociedad para la familia. Veamos lo importante de la familia en pues lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? En la legislación guatemalteca. Es de suma importancia que veamos que la familia ha sido protegida desde las normas jurídicas extranjeras, normas jurídicas internacionales, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, ¿verdad? Dispone en su artículo 25, si ustedes pueden tomar nota de ello o si pueden más adelante ir a buscar en el internet esa Declaración de los Derechos Humanos, es ahí de donde nace esa protección de la familia, ¿verdad? Es donde la familia se vuelve importante para las sociedades. Y este artículo 25 nos regula que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Bueno, el artículo pues tiene más, ¿verdad? Tiene más componentes, pero esta parte es la que a mí me interesa que nosotros sepamos el día de hoy, ¿verdad? Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a que las familias tienen derecho a un nivel de vida adecuado, ¿verdad? No solo la persona, sino la familia en general. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que las sociedades han también querido proteger esa importancia de lo que es la familia para la sociedad. Y pues Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de artículos relacionados con esto de nuestra Constitución, ¿verdad? La actual, la de 1985, pero en las constituciones políticas de la República de Guatemala anteriores también fue protegida esa institución, ¿verdad?
fue en las constituciones promulgadas de 1945, en la de 1956, en la de 1965. En todas, ¿verdad?, los constituyentes incluyeron entre sus disposiciones capítulos relativos a la familia. Y para todas estas constituciones, incluyendo la actual, ¿verdad?, ha considerado a la familia como un elemento fundamental de la sociedad y que le impone al Estado, ¿verdad?, en este caso al Estado de Guatemala, la obligación de emitir leyes y disposiciones que la protejan. Entonces, de ahí, ¿verdad?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las constituciones y de la actual Constitución, es de donde los legisladores tienen esa obligación de legislar leyes a favor de la familia y pues que las vamos a ir viendo poco a poco. Veamos ahora. Bueno, regresemos nuevamente a la Constitución de 1985, nuestra actual Constitución. Yo creo que de repetirlo todos los sábados vamos a memorizar esos artículos de la Constitución que tienen que ver con la familia. Vamos otra vez al título segundo, capítulo segundo de la sección primera de la Constitución. Ya habíamos hablado del artículo 1, ahora nos vamos a centrar en el artículo 47 de la Constitución. Si ustedes lo tienen cerca de ustedes, pues pueden llevar la lectura. Y si no, pues aquí yo les coloqué el fragmento del artículo para que lo podamos ir viendo. Entonces, el artículo 47 está la garantía de la protección a la familia, ¿verdad? El Estado garantiza la protección social, económica, jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Entonces, aquí es donde el Estado está obligado a garantizar esa protección de la familia. No solo a la protección a que no se desintegre la familia, sino a la protección económica que debe tener la familia, a la protección jurídica que tiene que tener la familia, y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Habla sobre la base legal del matrimonio, ¿verdad? Bueno, la Constitución es del año de 1985. Como hemos hablado, pues ahorita la familia a veces no está compuesta de un matrimonio, ¿verdad? Una familia puede estar compuesta solo por mamá e hijos o solo por papá e hijos. Entonces, pues ahí ya la Constitución se nos fue quedando un poquito, no fue pensando tan a largo plazo, ¿verdad? Pero igual el Estado debe de hacer la protección o de tener la protección a pues cada clase de familia, aunque sean diferentes. Protege como base principal al matrimonio, ¿verdad?, que es lo que vamos a ver ahora en el artículo 48 de nuestra Constitución. Es donde garantiza la unión de hecho también. Ahí vamos a ver. Artículo 48, unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptúa todo lo relativo a la misma. Platicábamos la otra vez que nuestro Código Civil tenía un libro específico para la familia, ¿verdad? Hablaba del matrimonio, hablamos de la unión de hecho, y aquí vemos en donde la unión de hecho está también garantizada para la Constitución. Entonces, la unión de hecho también forma parte de esa protección a la familia, no únicamente el matrimonio. En el artículo 49, pues vamos a encontrar el matrimonio, ¿verdad? ¿Quiénes pueden celebrar el matrimonio? Ustedes mejor que yo lo han de tener bien presente porque acaban de pasar por civil 1, 2, 3 y ahí nos dan los requisitos de quienes pueden celebrar ese matrimonio, ¿verdad? Y el artículo 50 que hablábamos la semana pasada sobre la igualdad de los hijos. Pues este es el fundamento. El artículo 50 es el que nos da la igualdad sobre los hijos y establece: todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Y es aquí donde yo les decía que para la ley todos los hijos son iguales. Hijos nacidos dentro del matrimonio, hijos nacidos fuera del matrimonio, hijos nacidos a través de la adopción. Entonces, este es el fundamento. Si ustedes tienen su Constitución Política de la República cerca de ustedes, si no la tienen, pues pueden tomar nota en un cuaderno, pero sí me gustaría que lo hicieran, tal vez en el artículo 50, hacer relación con el artículo 209 del Código Civil, que más adelante lo vamos a ver, pero igual antes de que se me olvide, si ustedes gustan, lo podemos hacer de una vez, colocar en el artículo 50 de la Constitución, relacionarlo con el artículo 209 del Código Civil.
Y ahorita vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto. Bueno, entonces ya vimos que pues la importancia de la familia para las leyes guatemaltecas es grande, ¿verdad? Nació a través de la Declaración de los Derechos Humanos, luego pasó a la Constitución, y de la Constitución pues los legisladores han creado esas normas para garantizar esa protección. Volvemos a regresar nuevamente a nuestro Código Civil, al artículo 78, ¿verdad? Creo que vamos a salir bien pulidos en civil, va a repetir el mismo artículo, los mismos artículos, no se nos van a olvidar. En cuanto al artículo 78, pues nos habla del matrimonio, ¿verdad? La institución del matrimonio que leímos la semana pasada, pues igual, ¿verdad? Nuestros legisladores la dejaron bien protegida esa parte. Dirijámonos ahora, si ustedes tienen su Código Civil, al artículo 209. Y este nos va a establecer la igualdad de los derechos de los hijos. Aquí era donde yo les decía que hicieran referencia con la Constitución, que hicieran relación a estos dos artículos. Si ustedes tienen su Código Civil, relacionen el artículo 209 con el 50 constitucional, porque son de la mano, ¿verdad? A partir del artículo 50 nace la garantía en el Código Civil a través del 209 para los hijos, ¿verdad? Dice, igualdad de los derechos de los hijos. Los hijos procreados fuera de matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal, se necesita el consentimiento expreso del otro cónyuge. Esto se da en el caso de que el matrimonio se haya disuelto y que pues queden a cargo o la guardia y custodia la tenga uno de los padres y por algún motivo pues este padre no puede tener a los hijos. El otro padre puede tenerlos, pero si ya vive con alguien más, entonces debe tener el consentimiento de esa tercera persona para llevar a esos hijos al hogar. Pero igual ese es solo un como requisito, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa a nosotros ver es que la ley los toma a los hijos por igual. A mi oficina pues han llegado muchas personas a decir, mire, a veces normalmente se da en los procesos sucesorios. En los procesos sucesorios que ustedes van a ver en el 10º semestre, ¿verdad? Pero se los voy a adelantar porque ya procesal civil, procesal de familia ya no lo vemos el otro semestre. Cuando se da el proceso sucesorio, ustedes sabrán o van a aprender de que la ley llama a heredar, ¿verdad? La ley da quiénes son los llamados a heredar los bienes, derechos y obligaciones de una persona que dejó y que no se extinguen con la muerte. Entonces, en la práctica se da que a veces los caballeros, con el perdón de la concurrencia, pues resultan con sorpresas cuando ya pasaron a mejor vida, ¿verdad? Que al momento de iniciar un intestado aparecen más hijos y la familia con la que convivía la persona no lo sabía, ¿verdad? Hasta el momento que se inicia el intestado, pues se destapa la cajita del regalo y ustedes vieran qué problemas se dan, ¿verdad? Porque la mayoría de personas tienen la idea de que los únicos hijos que tienen derecho son los hijos que nacen de matrimonio. Y no es así. A veces es muy difícil explicarle a las personas que la situación no es así, ¿verdad? Que la ley les da igualdad de derechos a los hijos que nacen dentro de un matrimonio, que nacen en una unión de hecho, que nacen fuera del matrimonio y está con los hijos adoptivos, ¿verdad? Entonces a veces dicen, mira, licenciada, pero es que nosotros solo somos hijos de matrimonio, ellos no son hijos porque no son hijos de matrimonio. Pues claro que son hijos porque media vez el padre los ha reconocido como hijos, la ley les da ese derecho, ¿verdad? La ley no dice, bueno, como el papá estaba casado con otra señora, pues estos hijos no tienen derecho, no. Y es bien complicado explicárselos a las personas y que lo entiendan, ¿verdad? Porque es difícil compartir tal vez un bien, una propiedad que el señor pues dejó entre 6, 7, 8 hijos, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, pero nosotros como estudiosos del derecho debemos hacerles entender a las personas que la ley trata a los hijos por igual. Igual se da el caso en el caso de las pensiones alimenticias, que a veces los señores pues han contraído matrimonio, tienen sus hijos y por alguna razón pues tienen un hijo fuera del matrimonio, ¿verdad? Y de la cual a veces pues se hacen los loquitos para prestar ese derecho de alimentos, pues no le queda más a la señora pues que acudir a la vía judicial, ¿verdad? Para poder obtener ese
ese derecho de los alimentos. Entonces, y me he topado también con las esposas que llegan, pero mire, es que nosotros somos casados y ella no. Pero si el Señor lo reconoció, si el Señor le dio su apellido, si se dio esa relación de paternidad y filiación, la ley le da los mismos derechos, tanto que sean alimentados los hijos que están dentro del matrimonio, como los hijos que han nacido fuera del matrimonio, ¿verdad? Para la ley, los hijos no tienen culpa de lo que los papás hacen. Entonces, sí, yo quiero que nos quede bien claro para cuando ustedes salgan a la práctica, que todos los hijos tienen los mismos derechos. Media vez los hijos hayan sido reconocidos, porque si no han sido reconocidos, ahí es otra canción, ¿verdad? Pero que lo vamos a ver también más adelante, pero yo creo que el juicio de filiación no está con ustedes en el programa de ustedes, pero igual voy a hacer el espacito por ahí para que lo podamos platicar y que ustedes también lo sepan. Entonces, pues ya quedamos que los hijos tienen igual derecho. De cualquier manera, ¿verdad? Que se haya dado esa relación entre padre e hijo, tienen derechos. Y la ley los trata por igual. No hace diferencia dentro de los hijos. Bueno, vamos ahora al artículo 210 y es el reconocimiento del padre. Viene muy de la mano con el 209. Dice, cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, y con respecto del padre, por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que le declare la paternidad. Entonces todavía los legisladores dejaron bien establecido en el caso de que los niños no nazcan dentro de un matrimonio o dentro de una unión de hecho, ¿verdad? La ley nos da aquí el reconocimiento. Con la madre no hay problema. Con la madre, por el simple hecho del nacimiento, ahí está el reconocimiento de madre e hijo. El padre es diferente. El padre debe reconocerlo voluntariamente, ¿verdad? Ir al RENAP, ustedes lo saben, ¿verdad? Al Registro Nacional de las Personas, hacer su inscripción y desde ahí empieza ese vínculo paterno-filial. Pero hay algunos caballeros que nos dan mucho trabajo y pues no quieren reconocer a ese niño. Y ese niño tiene derecho, según las leyes, y lo vamos a ver también, a conocer quién es su padre, a conocer ese vínculo o a tener ese vínculo, a tener esa protección del padre. Entonces, si el padre no lo hace voluntariamente, pues la ley da las herramientas para poderlo hacer judicialmente, ¿verdad? O sea, o de una u otra manera, ese niño, la ley lo dejó perfectamente protegido. A veces las mamás, pues por descuido una u otra situación, pues no acuden a la vía correspondiente, pero los niños tienen derecho, según la ley, a tener un apellido, a saber quién es su padre, a tener esa relación paterno-filial con él. Entonces, por eso también los legisladores lo dejaron bien establecido. Vemos todo esto porque todo esto tiene que ver con la familia, entonces es importante que lo sepamos ya para poder entrar a la práctica cuando ya nos toque. Vamos ahora al artículo 212. El reconocimiento no es revocable, dice. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. ¿Qué quiere decir? Que si usted, caballero, reconoce voluntariamente a un menor, los 15 días no se puede retractar y decir, mire, alguien le decir al Registro Nacional de las Personas, mire, fíjese que ese día vine, pero yo venía con sueño, yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, entonces ahorita ya no quiero. No, eso no se puede, ¿verdad? O a mi oficina ha llegado muchas personas que 6, 7 años después, mire, fíjese que yo quiero revocar ese nacimiento o ese reconocimiento porque fíjese que la verdad que el niño no era mío, ¿verdad? Era solo de mi esposa o en aquel momento era de mi esposa, pero el niño no es mío y como ya no vivo con ella, no quiero. No. Entonces aquí también las personas deben de saber que esos reconocimientos que se hace a los niños, ya sea hijos con vínculo de sangre o por decisión, ¿verdad?, de adoptar los hijos de la pareja en ese momento, no se puede revocar. Se hace el reconocimiento y ese reconocimiento es hasta que la muerte los separe, como dicen, y ni ahí, porque todavía con la muerte el que ha sido reconocido tiene derecho a todos los bienes que deja la persona. Entonces, tenemos que tener bien claro de que pues el reconocimiento de los hijos no lo podemos revocar, ¿verdad? La ley no dejó bien ese candado para que no haya ese problema dentro de la familia. Vamos al artículo 216, el reconocimiento por los abuelos.
Dice, en caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno, respectivamente. Me voy a quedar ahí. Entonces vemos, la ley, como les digo, los legisladores, nuestro Código Civil es viejito, pero lo dejaron muy bien armado en el caso de la protección de la familia, ¿verdad? Porque un niño, si su papá o su mamá fallece o no está, no puede quedar desamparado, por decirlo así. Entonces, la ley todavía, pensando un poco más allá de qué fuera a pasar con esos padres, dio esa potestad a los abuelos, ¿verdad? Y siempre, pues siempre van a iniciar con el abuelo paterno, ¿verdad? Nuestro Código Civil es un poquito más al lado de los hombres que de las mujeres, por decirlo así, ¿verdad? Más patriarcal. Entonces, si en caso no estuviera el padre o la madre, ¿verdad? En el caso de que, pónganle que acaba de nacer un bebé y salieron del hospital y no les dio tiempo de ir a renar, pero iban para su casa y tuvieron un accidente y papá y mamá fallecieron y quedó el bebé. Y el bebé no lo habían reconocido. Ese bebé no puede quedar sin identidad. Entonces el Código Civil da esa salida, ¿verdad? Si papá o mamá no están, el abuelo paterno puede acudir al Registro Nacional de las Personas a hacer ese reconocimiento, ¿verdad? A inscribir a ese menor, pues explicándole a RENAP lo que pasó, ¿verdad? Llevando los documentos correspondientes para que pues el niño tenga esa afiliación con papá y con mamá. Si en caso no existiera un abuelo paterno, pues la ley estableció el abuelo materno, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos, va excluyendo, pero siempre el menor va a quedar protegido. Vamos ahora al artículo 220, que habla de la acción judicial de filiación. El hijo que no fuera reconocido voluntariamente, dice, tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto de él. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, platicamos, ¿verdad? Un hijo no puede quedar en el aire, por decirlo así, no puede quedar desprotegido. Entonces, a pesar de que el menor o el hijo sea menor, pues ahí la madre es la que tiene que ejercer la representación ante un órgano jurisdiccional. Pero a veces las mamás somos un poco caprichudas, por decirlo así, ¿verdad? No pensamos en el derecho de los niños, sino el orgullo a veces a las señoras les puede más, como dicen. La persona que no ha sido reconocida por su papá no le prescribe su derecho. Él al cumplir sus 18 años puede acudir solito él a un órgano jurisdiccional a pedir que el señor lo reconozca, ¿verdad? Y pues ahí hay medios de prueba que se van a dilucidar dentro de eso y sí o sí el joven va a tener su apellido y va a tener su relación paterno-filial. Entonces también la ley dejó contemplado el descuido o la ignorancia o el capricho de la mamá de no accionar para que su hijo pues tenga esos derechos. Entonces nuestra ley ha sido bien completa. Vamos rapidito, porque ya se nos va a acabar el tiempo, al artículo 283, siempre de nuestro Código Civil. Personas obligadas. Están obligadas recíprocamente a darse los alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por las circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Entonces, el 283 lo vamos relacionando un poquito porque vemos toda la importancia que tiene que ver la familia, ¿verdad? En este caso, con los alimentos. ¿A quiénes son los obligados? Y pues esa obligación va a nacer a través de la filiación que se da entre padres e hijos, a través del matrimonio, a través de la unión de hecho, ¿verdad? Entonces van naciendo todas esas obligaciones. Vamos al artículo 352 también. Si lo tienen, lo van leyendo. Y si no, pues lo buscan en su código después, cuando ustedes empiecen a estudiar. Bueno, patrimonio familiar. El patrimonio familiar dice la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Entonces, también el legislador dejó contemplado en esa importancia que tiene para él, para el Estado o la familia, dejó contemplado lo que tiene que ver económicamente, ¿verdad? Ese patrimonio con el que la familia va a sobrevivir durante lo que dure la familia. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.
también podemos ver que aparte del Código Civil, pues nuestros legisladores fueron todavía un poquito más adelante, ¿verdad? Más adelante en cuanto a decir, bueno, vamos a dejar establecidas las obligaciones que cada uno va a tener, los derechos que van a tener y cómo lo pueden cumplir. Pero si en dado caso todavía las personas dentro del núcleo de la familia se ponen rebeldes, pues vamos a llevarlo un poco más allá. Vamos a poner una sanción por no cumplir esa obligación. Y tal vez así, viéndolo así, la persona pues todavía dice, bueno, hoy sí voy a cumplir, ¿verdad? Y ese es el caso de los alimentos, ¿verdad? Todavía donde pasa una fijación de pensión alimenticia, pues se fija el caballero o la dama, depende de a quién se le fije la pensión, no lo da. Entonces todavía hay un juicio posterior, ¿verdad? Que también lo vamos a ver, donde se le va a cobrar esos meses atrasados en un juzgado de familia, pero es requerido y no, sigue sin darlo. Entonces, pues los legisladores dijeron, bueno, aquí vamos a dejar una última opción. Aquí la persona cuando va a ser ya obligada o sometida a una sanción, tiene miedo y cumple. Entonces, lo dejaron regulado en el Código Penal. Nos vamos a referir a 2 artículos en especial. El artículo 242, que es el delito de incumplimiento de deberes. Vamos a pasar por acá. Perdón, el 242 de la negación de asistencia económica, ¿verdad? Que si todavía después de haberse fijado no da la obligación, después de ser requerido a través de un juzgado, sigue sin dar esa obligación, pues entonces vamos a poner una sanción, ¿verdad? Ya las personas donde hoy en cárcel ya se asustan, ¿verdad? Entonces, pues los legisladores fueron protegiendo o dándole esa importancia a la familia más allá, con esa negación de asistencia económica. Y pues, si ustedes tienen cómo leerlo, si ustedes tienen su código penal por ahí, pues lo pueden leer, y si no, pues más adelantito, pues ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer. Igual el incumplimiento de deberes de asistencia, en el 244 también regula una sanción para la persona que deje de cumplir o descuide los derechos de cuidado, dice, ¿verdad? Y educación de descendientes o personas que tengan bajo su guardia y custodia. Hay una sanción de prisión para el que no lo cumpla. Entonces podemos ver en todo esto que pues, los legisladores a través de la Declaración de Derechos Humanos han seguido ese camino para la protección de la familia, ¿verdad? Declaración de Derechos Humanos, Constitución Política de la República de Guatemala, Código Civil, y en este caso, pues que vimos el Código Penal. Entonces, vemos la importancia que hay para la familia, para el Estado, ¿verdad? Es importante para el Estado esa familia y todo lo que conlleva una familia, ¿verdad? Derechos, obligaciones, que pues vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, espero que mis diapositivas hoy se hayan pasado, y si tuvieron algún problema para verlas o no las pudimos ver bien, pues me escriben y yo siempre les hago llegar. Como les digo, no les puedo hacer llegar diapositivas por el hecho de que no podemos, pero yo les voy a preparar un documento con la clase 1 para que ustedes puedan leer, y si tenemos problema con la 2, ustedes me lo pueden indicar. Si lograron verla toda al final, pues entonces la dejamos así, y si tuvieron problema, pues también voy a tener que prepararles el documento para que ustedes puedan tener su material para que ustedes puedan estudiar. Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que haya sido de provecho esos 45 minutos que compartimos. Nos vemos la próxima semana. Me alegra ver que hay muchos conectados. Es difícil tener un sábado en la tarde, ¿verdad? Todos encerrados recibiendo clases, pero pronto van a ver esos frutos. Esos frutos este año para ustedes es importantísimo. Así que échenle ganas y nos vemos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Pasen un buen día.